Y continúa el día, mi querido Rodolfo. Tenemos a esta hora nuestro consultorio jurídico para hablar del tema de las pensiones, un tema que preocupa bastante a los colombianos. A los jóvenes les llama la atención si en algún momento se van a pensionar y otros no lograron cumplir con esas semanas de cotización, pero ya han cumplido la edad donde supuestamente se podrían pensionar. ¿Será que esos aportes que hicieron los pueden pedir? ¿Cómo lo pueden hacer? Nos acompaña a esta hora Marcelo Duque. Él es doctor en Dirección de Empresas y Estrategias de la Universidad Valencia de España. También es especialista en mercadeo de la Universidad de los Andes. A él le decimos bienvenido, doctor Marcelo, y gracias por acompañarnos. Hola, buenos días, Luz Ángela. Pues no, muchas gracias por la invitación. Claro, hablaremos frente al tema de las pensiones, qué tan fácil es pensionarse y si yo llego a la edad. De entrada diría, es importante recordar que las mujeres son 57 años y los hombres 62, y en un fondo privado yo no funciono por semanas y por dinero, por edad, sino porque tengo un capital, que en promedio son 180 millones de pesos. Ya vamos a hablar entonces de la diferencia de esos fondos privados y de Colpensiones. Recuerden que en este consultorio ustedes pueden preguntar, nuestra línea telefónica 524-3536, 518-4098 y nuestra línea gratuita nacional 018-093-5600. Y para comenzar nuestro consultorio tenemos aquí un testimonio. El 2008 yo radiqué mis papeles para la pensión. Me contestaron en mayo del 2009, diciéndome la resolución que cotizara hasta completar 1000 semanas, y yo así continué trabajando. Estoy pasada de mi edad para pensionarme, ya cumplo el requisito. Llevé un derecho de petición y me contestaron diciéndome que no tenía la pensión porque no tenía el requisito de las semanas cotizadas, que continuara trabajando. Yo radiqué nuevamente los papeles y me aumentaron las semanas hasta completar 1300 semanas. El 27 de este mes de julio fui a Colpensiones a hacer la solicitud de que si era posible que me dieran la pensión y que me descontaran mes por mes el bono pensional hasta completar el tiempo del pago, que sería hasta febrero del 2018. Me dijeron que no era posible porque eso no se podía hacer todavía, que había un proyecto para esa gestión, pero que por lo tanto no estaba en funcionamiento, no lo habían sacado todavía. Entonces me dijeron que continuara cotizando hasta completar ese tope de las 1300 semanas. Ya mi salud se me ha deteriorado mucho, me siento muy cansada, tengo mucho problema en las piernas, las rodillas, debido a mi edad. También se me ha presentado un problema en las manos, como artritis reumatológico. En la EPS me dijeron que eso era artritis y me duele mucho las manos para hacer la labor del trabajo, y el trabajo es muy pesado, es cuestión de aseo que es duro, y a mi edad me cuesta ya difícil poderlo realizar. Bueno, ahí está el testimonio entonces de esta señora que ha querido acudir a nuestro consultorio jurídico. Si bien es cierto, usted es economista y tiene esta posibilidad también de doctorado, pues tiene todo ese conocimiento para que ella lo ponga en práctica y pueda solucionar su situación. Bien, pues lo que plantea la señora Flor María, básicamente, digamos que lo que le está pidiendo Colpensiones son los dos requisitos esenciales, es decir, ella tiene que tener 57 años y 1300 semanas. 1300 semanas para los televidentes de Amenaciendo son casi 26 años de cotización. Lo que uno puede observar, habría que analizar el caso al detalle, pero lo que uno puede observar es que cuando ella ha radicado la pensión no ha tenido las semanas que es la exigencia de cotización, y sin eso se las van a devolver, le van a negar el derecho a la mesada. Habría que mirar, pero en principio, si ya tiene los dos requisitos, yo no vería ningún problema para que ella sea su pensión adjudicada. Pues. Pero doctor Marcelo, entonces Flor María es el ejemplo de lo que hablábamos al inicio. Si yo he cotizado juiciosa, pero me quedé sin empleo y demuestro que no tengo cómo volver a emplearme, coticé unas semanas que no son las mínimas necesarias para la pensión, ¿me pueden devolver mis aportes? Es decir, ¿yo puedo ir a pelear por aquello que, entre comillas, ahorré? Sí, hay un instrumento en la ley que se llama, para las personas que están afiliadas a Colpensiones, se llama indemnización sustitutiva. Eso significa que yo llego, si es una señora a los 57 o un hombre a los 62,
tengo la edad, pero no tengo las semanas, en ese caso podría pedir que me devuelvan los aportes. Eso es lo menos deseado, pero la ley lo tiene, digamos, como una posibilidad que existe hoy. La otra solución que a mí me gusta más es, yo llegué a los 57 o 62 y me faltan 50, 26 semanas más, sigo cotizando hasta completar las semanas y puedo radicar la pensión. Pero en caso tal, si no, radico una solicitud de, repito, se llama indemnización sustitutiva en Colpensiones y me devuelven los aportes. Lo malo es que me quedo sin pensión. Bueno, recuerden que ustedes si tienen inquietudes, preguntas, nos pueden llamar al 524-3536, 518-4098. También tenemos una línea gratuita nacional 018-093-5600. Esperanza David desde Floraria nos llama a esta hora. Estamos amaneciendo. Continuamos con el día aquí en esta franja. ¿Cómo está? Hola, buen día. Hola Esperanza, ¿cuál es su inquietud? Bueno, yo le iba a hacer una preguntita. Lo que pasa es que yo trabajé en la gobernación, digámoslo así, y resulta que allá no me pagaron unas semanas, pero yo no me daba cuenta. Cuando yo iba a seguir pagando antes llamaba Prosperar, no sé cómo se llama ahora, cuando me di cuenta de eso y no pude porque me faltaban unas semanas, que porque me debían pues de allá que no me pagaron, de la gobernación. Entonces, ¿qué debo de hacer en ese caso? Muchísimas gracias, Esperanza. Muchas gracias. Bueno, bien, para Esperanza y para los televidentes que han trabajado en el sector público, cuando yo he trabajado en el sector público, usualmente esas semanas cotizadas no aparecen en la historia laboral de Colpensiones. La historia laboral de Colpensiones es el récord del tiempo que yo trabajo y cotizo. Bien, para esas personas lo que se recomienda es que le pidan a la entidad pública con la cual han trabajado una certificación, se llama un formato CLEP. Ese formato certifica que, en este caso Esperanza, trabajó de X periodo de tiempo a tal periodo de tiempo y cuando ella cumple la edad de pensión, radica su solicitud, en este caso en Colpensiones, para seguir con el mismo ejemplo, y se suman las semanas del periodo de tiempo trabajado en la gobernación o en otra entidad pública. Es decir, que quienes han trabajado en resumen en una entidad pública deben solicitarle a la entidad pública una certificación del tiempo laborado, trabajado en esa entidad. Marta Lozano, con Amaneciendo continúa el día. Adelante con su inquietud. La inquietud mía es que soy viuda y tengo la pensión de mi esposo. Sí. Pero me casé de nuevo y mi esposo, tengo derecho a la otra pensión de mi esposo. Muy bien, gracias. Bien, las pensiones en Colombia cubren 3 riesgos. Pensión de vejez, que es cuando yo cumplo los requisitos para terminar mi vida laboral y retirarme. Pensión de invalidez, cuando la gente no puede volver a trabajar, y pensión de sobrevivencia, que es justamente lo que la señora está preguntando. La pensión de sobrevivencia es para el cónyuge, que puede ser incluso hoy en día uniones del mismo género, ya se pagan pensiones a uniones del mismo género cuanto faltan o las personas, o para los hijos. Si la señora tiene una pensión de sobrevivientes por su primer esposo, digamos que ahí tiene un derecho ganado. ¿Y si fallece el segundo esposo? La verdad es que, en mi opinión, no debería ser así, pero la verdad es que ella puede tener derecho a una segunda pensión de sobrevivientes. Ya, entonces podría tener derecho a esa segunda pensión según la pregunta que nos hacía ahora Marta. Bueno, ¿qué le parece, doctor Marcelo, si nos vamos entonces a hablar en la diferencia que hay si yo estoy cotizando en un fondo de pensiones privado o en un fondo o el que conocemos como Colpensiones? ¿Se hace más complejo ese tipo de trámite si hemos hecho estas cotizaciones en el que es del Estado, que es Colpensiones? Bien. ¿Más fácil nos lo devuelve el fondo privado? Bueno, esa es una buena pregunta. Hay que aclararle a los televidentes que los parámetros son distintos. Como dije, en Colpensiones son edad y semanas y en el fondo privado es dinero. Es como si yo tuviera una cuenta en un banco y es con destinación específica al retiro. Si en el fondo privado yo llego igual a los 57, 62 y no tengo el capital suficiente, que en promedio son 180 millones de pesos ahorrados toda la vida para una pensión de un salario mínimo, yo puedo ir al fondo privado y me devuelven la plata. Ya. Sin embargo, hoy hay una cosa que a mí me parece importante decirle a los televidentes, que se llama garantía de pensión mínima. La persona no tiene el capital, pero el Estado le puede ayudar a completar el capital y lo pensiona. Entonces no le devuelven la plata, sino que lo pensionan. ¿Y qué debe hacer esa persona antes de ir con Pedro? ¿Debe acudir a un abogado? ¿Debe asesorarse de quién? ¿Debe tener un derecho de petición? ¿Qué debe conocer el televidente que nos está viendo en este momento? Realmente, cuando él llegue a los 62 o 57, lo que tiene que hacer el televidente es ir a su fondo privado
preguntar cuánta plata tiene, si no le alcanza el capital, decir, yo quiero ser usuario o acceder al derecho de garantía de pensión mínima. Eso tiene un tránsito por por todo el aparato del Estado, y en 3 o 4 meses le dicen si tiene derecho o no, y si no, le devuelven la plata toda, queda sin pensión, y si sí, lo pensionan. Pedro Mercado está con nosotros. Pedro, muy buenos días. Sí, buenos días, señorita. ¿Cómo ha estado? Muy bien, Pedro. ¿Cuál es su pregunta? Mi pregunta es para el doctor. Vea, una persona que haya cotizado por pensión, por decir 10 años, y luego uno está cotizando por pensión y está pagando la seguridad laboral, y luego tiene un accidente y es pensionado por incapacidad física. ¿Qué pasa con la plata que uno ha depositado en el fondo de pensión? ¿Que le devuelven ese dinero? En fin, ¿qué pasa ahí? Pedro, muchísimas gracias. Bien, como decía hace un momento, las pensiones cubren 3 riesgos. Uno de esos riesgos es la pensión de invalidez, y la pensión de invalidez tiene unos requisitos, es que si la persona o de fallecimiento, digamos que quedó inválido ayer, Sí. tiene que tener en los últimos 3 años al menos 1 año cotizado para poder tener derecho a esa mesada. Si es declarado inválido, la plata que él tenía en la cuenta se supone que financia la pensión de invalidez, porque ¿de dónde más va a salir la plata? Si esa plata no alcanza, hay unos seguros que se llaman seguros previsionales que cubren el faltante del dinero para pensionar a la persona por invalidez. Seguimos entonces, más televidentes en línea. Carlos Humberto Muñoz, muy buenos días. Muy buenos días, señorita, ¿cómo ha estado? Bien, Carlos, ¿cuál es su pregunta? Mira, yo fui trasplantado renal hace 14 años. Quiero saber si hay una ley que me cobija para tener derecho a una pensión por invalidez en este momento. ¿Alguna pregunta que deba hacerle usted, doctor Marcelo? No, realmente esa es una dimensión de la pensión de invalidez, pero lo que origina la invalidez es la declaratoria del médico de que pierde la capacidad de trabajo. O sea, la calificación. Exactamente, la calificación que debe ser igual o superior al 50%. Entonces yo lo que le diría al señor Carlos es, lo que ahí va a ser la diferencia es que la historia laboral demuestre que él está declarado inválido. Y repito, que desde la declaración de la invalidez, como lo acabas de decir tú, en los 3 años previos, él al menos tenga 1, o sea, 50 semanas cotizadas, si no, no hay derecho. Bueno, hay una cosa que sí es muy extraña, como todo aquí en nuestro país, y está relacionado con lo siguiente, esto sin generar asperezas. Pues resulta que si yo cumplo la edad y por el contrario he cotizado más semanas de las que requiero para pensionarme, en muchas situaciones ese dinero va, dicen que para un fondo de solidaridad. Usted me corrige. Entonces, por el contrario, quienes solo le falta 1 año de cotización, hablamos de alrededor de 50 semanas, y ya tiene la edad y no está trabajando y no las puede cotizar, entonces ahí sí, qué problemita pues para entonces lograr su pensión o esa devolución del dinero. ¿Por qué? Si hay un fondo supuestamente de solidaridad, ¿existe o no? Bueno, lo primero es que el fondo público, es decir, Colpensiones, hay que entender que es un sistema subsidiado y unos ayudan a otros. Una persona que ha trabajado toda la vida, pues llega a su edad, tiene las semanas y tiene un derecho, pero en la gran mayoría de casos esas pensiones son subsidiadas, o sea, la persona lo que aporta él y su empleador no alcanza para financiar la pensión. Eso es un elemento. Y el otro elemento es, si yo apenas coticé 1 año, pues no tengo derecho a nada prácticamente, a que me devuelvan lo que coticé el último año. No, que me falte 1 año para cumplir las semanas cotizadas. La ley dice, y está perfecto, y hay mucha gente, como decía hace un rato, lo hace, si me falta 1 año, tú puedes o la persona puede seguir cotizando ese año, pero tiene que alcanzar las semanas. Bueno, pues doctor Marcelo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Finalmente, esta pregunta siempre que usted nos visita la hacemos para que le recordemos a nuestros televidentes, los que están promedio entre 30 y 35 años, ¿se van a alcanzar a pensionar, sí o no? Mejor que ahorren y pongan otra empresa. Esa es una excelente pregunta. Yo creo en la pensión, creo que hay que ahorrar porque a los de 30 o 35 sí les va a tocar una reforma pensional que va a llevar a que las pensiones sean más bajitas de lo que son hoy. Y el camino será tener ahorro complementario en lo que la gente quiera, en un activo inmobiliario, en un taxi, en lo que sea, para que puedan complementar su pensión, porque sí les va a tocar a las personas muy jóvenes como tú pensiones más bajitas. Uy, muchas gracias por ese piropo, doctor Marcelo Duque, gracias por habernos acompañado. Hasta aquí nuestro consultorio jurídico, pero...